a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuertes lluvias se siguen registrando en Aruba. Las fuentes que se encuentran ubicadas en la calle principal están en mal estado. Curazao entra a código amarillo por la ola tropical. En Brasil confundieron a unos deportistas de CrossFit con delincuentes. Colombiano se la rebusca en París, vende morcilla y mazorca. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida una vez más a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se preparen para un excelente fin de semana, aunque pues bueno, estamos en temporada de lluvias. Arrancamos como siempre nuestra emisión de hoy con noticias locales y efectivamente hablamos con lo que ha explicado el Servicio Meteorológico frente a esta depresión tropical, esta ola tropical que ha afectado las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Para lo que trata Aruba se han hecho todos los monitoreos y también hay algunas indicaciones por parte de Meteo. El Departamento de Meteorología de Aruba sigue monitoreando la depresión tropical que ha entrado por la parte caribe, afectando las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Según lo que expresó el Departamento de Meteorología, ya ha impactado a pesar de la forma mínima. Sin embargo, hemos registrado bastantes aguaceros aislados. Para la parte marítima también se espera que el mar pueda estar moderado para la parte oeste, pero sin embargo se pueden registrar altas olas de 5 y 6 pies. En la parte sur del mar también están vientos moderados, pero también con las olas bastante fuertes que podrían alcanzar de 3 a 5 y hasta 6 pies debido a la dirección inusual del viento. Esta situación también podría bajar en horas de la tarde. Sin embargo, se mantienen los pronósticos de esta depresión tropical que podría estar cambiando constantemente. Sabemos que Aruba durante estos últimos días se ha visto afectado por las fuertes lluvias que hemos generado. Esta depresión tropical y esta ola que ha pasado por nuestra parte caribe ha afectado a pesar de que ha sido de una forma más mínima si se compara por ejemplo con Curazao. Acá en Aruba hemos registrado lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento y también algunas, por ejemplo, relámpagos y truenos se han sentido en horas de la madrugada. En algunas vías de la isla hay más inundaciones, por eso se le pide también a los conductores que tengan mucha precaución y seguir los medios de comunicación oficial para que así puedan mirar lo que está ocurriendo con la parte de meteorología. Pues ante esto, y ya sabemos que hemos tenido algunos días en que se han generado fuertes lluvias, pues en Aruba, debido al sistema de alcantarillado, esto hace que se generen ciertas inundaciones alrededor de la isla. Y los más afectados obviamente son los conductores que han tenido averías en sus vehículos por culpa de las inundaciones. Debido a estas fuertes lluvias que ya hemos registrado durante varios días y que han afectado no solamente el mal tiempo en nuestras islas, pero específicamente también en Aruba, ha generado que las inundaciones se lleven a cabo por casi todas las vías. Sabemos que el sistema de alcantarillado en Aruba no funciona de una forma óptima y esto hace que cuando caigan algunos milímetros de más de agua, pues hace que hayan ciertas inundaciones en algunas vías y esto ha afectado a algunos vehículos que pasan y que tienen que mirar cómo pueden lograr cruzar de un lado a otro. Pues sabemos que a pesar de que esto es algo momentáneo, pues debido a la depresión tropical que estamos viviendo, sin embargo ya algunos vehículos han tenido averías en sus autos. Por ese motivo la recomendación es que puedan tomar algunos caminos donde no se estén registrando ciertas inundaciones y también de pronto si su vehículo es mucho más pequeño para que tenga en cuenta al momento de pasar por ciertos lugares donde no se tiene suficiente visibilidad porque puede de pronto haber un hueco y esto afectaría mucho más su vehículo. También a través de las redes sociales muchas personas han demostrado cómo han visto algunas placas, los números que las han ido encontrando, pero también lo más importante es que las personas durante esta época tengan más precaución, anden de pronto un poco más despacio, tengan buena visibilidad y respeten a las demás personas que vienen en las vías.
Cambiando de tema, según lo que indicó el director del Departamento de Obras Públicas, ellos están haciendo todo su mayor esfuerzo para poder hacer los arreglos y el mantenimiento a las fuentes que están ubicadas en la calle principal, en la Plaza Daniel Leo, en la plaza también de Nicky Javive, para que así puedan arreglar estas fuentes. Sin embargo, han indicado que han tenido algunos contratiempos con estas mantenciones. Avendo che lavora arriba e mantención di fontaine con usted de hora estat. El director del Departamento de Obras Públicas, Marlon Cruz, recientemente indicó que ellos, a pesar de que están haciendo el máximo esfuerzo para poder darle mantenimiento a las fuentes que tenemos, por ejemplo, en la calle principal, sin embargo, han enfrentado dolores de cabeza para lo que trata este mantenimiento. Actualmente tendremos 3 fuentes en playa, en la Plaza Padú, allí también la Plaza Daniel Leo, que está situada entre Peña y La Moderna, y también como lo que se conoce como la Plaza Daniel Leo. Allí han vandalizado, por ejemplo, el equipo de luz, el sistema de caja de corriente y consecuentemente las luces no encienden. Ahora están en el proceso para poder hacer este mantenimiento grande. Le han pedido también nuevas piedras para esas fuentes y los trabajos ya han empezado para poder quitar las piedras que están dañadas. Lamentablemente, durante el periodo de mantenimiento, los contratistas también tuvieron algunos percances y eso ha hecho que haya más tardanzas. Se calcula que dentro de 2 semanas pueden estar listos. Además, han indicado que hay contratistas que están atendiendo ya con la caja de la corriente. Las fuentes se han convertido en un problema más, en donde allí, por ejemplo, en la Plaza Padú, habían 2 palmas en este vaqui, pero sin embargo, en los últimos años ha hecho que esto crezca muchísimo más. Como consecuencia, también han dañado la parte de la fuente. Se espera que los trabajos de mantenimiento puedan continuar, ya que lamentablemente la visibilidad que se tiene no solamente para locales, pero también para turistas, no es la mejor. El Departamento de Obras Públicas también le pide a la comunidad tener cierta paciencia para poder remodelar estas fuentes. En nuestra ronda internacional empezamos con nuestra hermana isla de Curazao, porque ellos sí entraron a código amarillo debido a esta ola tropical que ha afectado. Y como ven en las imágenes que nos enviaron nuestros colegas de Tele Curazao, se puede ver cómo un vehículo queda totalmente en el agua allí por culpa de estas inundaciones. Nuestros colegas de prensa de Telecurazao nos enviaron estas imágenes frente a la situación de riesgo que se ha venido registrando en nuestra hermana isla. Según lo que han informado en el área de Saliña, hubo problemas para el tránsito de los autos. Incluso, como se ve en estas imágenes, un vehículo cayó hacia el canal de drenaje, estando totalmente cubierto por el agua. Los autos que transitaban por allí también presentaban serios problemas para poder cruzar, debido a que el conductor del automóvil se cayó en el drenaje y no podía ver el camino y donde estaba inundada la zona. En toda esta área el tránsito fue un total caos. La zona, que acostumbra acumular agua proveniente de la lluvia, además del olor del combustible que está saliendo, que es muy fuerte, y todo esto generó una situación peligrosa para los demás automovilistas que querían llegar hacia este lugar. El vehículo de remolque llegó al sitio también para poder buscar la forma y sacar a este automóvil que se encontraba sumergido e inundado. Según los testigos, las personas que se encontraban al interior del auto pudieron salir a tiempo. Pues hablando de este mal tiempo que al parecer se está registrando en muchos países, nos vamos para Colombia, específicamente en Cali, en donde allí también las lluvias han generado deslizamientos de tierra y muchos pobladores ya se han quejado por culpa de las vías. Hay deslizamientos también de tierra. Un torrencial aguacero azotó este jueves al sur de Cali. Los fuertes vientos anunciaban la magnitud de la tempestad. Techos en el suelo y árboles caídos ocuparon a los organismos de socorro, que tuvieron que atender múltiples emergencias. Varios canales de aguas lluvias en la ciudad de Cali aumentaron considerablemente, teniendo que activar el sistema de visita a estos canales. La peor parte de la borrasca la vivieron los habitantes del barrio Cañaverales, donde la estruendosa caída de un árbol arrastró 4 postes con sus cables. Un árbol se cayó a raíz de la fuerza de los vientos y tumbó
en efecto dominó varios postes de la energía. Por más de 7 horas, operarios de EMCALI trabajaron en la zona afectada, reemplazando 2 de los 4 postes que terminaron en el suelo. En este momento pues nos encontramos atendiendo el daño con varios grupos, 3 canastas, unas grúas y esperando pues que podamos solucionarlo pronto. A medianoche, EMCALI dio por terminada su labor al restablecer el servicio, pero la calle 18A con carrera 56 continúa cerrada a la espera de que la autoridad ambiental retire el árbol que quedó sobre la vía y el reemplazo de otros 2 postes a cargo del consorcio responsable del alumbrado público. Nos vamos ahora a la Isla del Encanto, a Puerto Rico, en donde ellos también sintieron la furia del huracán Fiona. A pesar de que esto ya pasó hace 4 días, sin embargo todavía están sintiendo los estragos y el coletazo de este huracán, como las imágenes que van a ver a continuación, cómo intentaron remover una gran roca que había caído por los deslizamientos de tierra. ¿Quién no recuerda este grito desesperado de una mujer a su vecina en la urbanización Villa España en Bayamón en agosto del 2013? ¡Tati! ¡Sal, Tati! La alerta era por miedo a que el deslizamiento del Mogote Santa Ana se tragara las viviendas aledañas. Casi 10 años después se repite la historia cuando ocurrió otro derrumbe a las 3 de la mañana y una enorme roca cayó desde lo alto de la montaña a la carretera número 6. Y recibimos una llamada como 2:55 a 3 de la mañana por el sistema 911 de un deslizamiento de tierra. Al llegar las unidades aquí nos percatamos que era positivo cuando nos vemos de esa enorme piedra que tenemos aquí en la carretera. Más o menos esta roca debe de medir unos 20 a 25 pies de altura y su diámetro debe ser más de 50 pies. Una mujer que 5 minutos antes pasó por el lugar en dirección de Bayamón hacia Cataño se salvó de milagro. Personal de manejo de emergencias municipal la atendieron en un tramo más adelante cuando tuvo un accidente leve. Ella estaba bastante asustada y nerviosa, solamente se le asistió la primera ayuda, fue atendida por los paramédicos y personal de nosotros y después entonces, breves minutos después, recibimos la llamada de lo que había pasado aquí. Afortunadamente nadie estaba pasando exactamente en el momento en que se da este deslizamiento. Gracias a Dios nadie estaba pasando, si llegaba a haber pasado alguien iba a ser una desgracia. A media mañana ingenieros y geólogos evaluaban el terreno saturado debido a las lluvias que dejó Fiona y que causaron ese desprendimiento. Con maquinaria pesada comenzaron la remoción de algunas rocas. Cambiando de tema, en Colombia el presidente Gustavo Petro estuvo hablando frente al cese al fuego multilateral. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que todas aquellas bandas delincuenciales, pero también las guerrillas como el ELN o las disidencias de las FARC y obviamente muy seguro los militares entrarían en un cese al fuego. Estas fueron las declaraciones del mandatario colombiano. El anuncio de esta propuesta lo oficializó el presidente Gustavo Petro antes de su regreso de Nueva York. La posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia. Aunque no dio detalles de este cese, involucraría a las bandas criminales, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, ELN, pero también a las Fuerzas Armadas. Cese multilateral significa que las diversas actores, que son múltiples, cesan de disparar. Desde diversos sectores, las reacciones no se hicieron esperar. Pues tendrá que hacer un mapa de todas las organizaciones criminales y saber dónde están, tendrá que construir protocolos, tendrá que aumentar el despliegue de las Naciones Unidas en el territorio. ¿Dónde quedan las poblaciones rurales? ¿Simplemente a merced de grupos criminales? ¿Se tendrán que desplazar? O sea, me parece que es demasiado irresponsable lo que está planteando el presidente Petro. Para organizaciones dedicadas a la paz, las estructuras grandes y pequeñas que han expresado intención de diálogo con el gobierno representan el 80% de las acciones hostiles en el país. Esto no significa que el ejército, la fuerza pública suspenda sus actividades, sus responsabilidades. Por supuesto que se tendrán que delimitar áreas y establecer reglas del juego mientras se dan conversaciones. Es una noticia esperanzadora porque con un cese multilateral al fuego son muchas las vidas que se están salvando en Colombia. El presidente también anunció que es cuestión de días para que arranquen las negociaciones con el ELN. Y vean lo que ocurrió en un bar en una ciudad brasileña, pues allí había algunos atletas, algunos deportistas que estaban realizando CrossFit. Sin embargo, los clientes de este bar pensaron que eran delincuentes y salieron corriendo totalmente asustados.
Los clientes de un bar en la ciudad de Recife, en Brasil, confundieron a unos atletas de CrossFit que estaban allí supuestamente haciendo un robo masivo. Al notar el acercamiento de los atletas, los clientes sentados comienzan a levantarse y correr. Allí se presentó este susto. Los clientes se espantan totalmente y empiezan a salir de las mesas cuando pasa a este grupo de crossfiteros corriendo. Todos pensaron que se trataba de una red de personas que estaban robando, de una pandilla, pero sin embargo eran personas que estaban haciendo gimnasio. La policía dijo que hubo caos de estos robos en cercanías, pero en el bar todo estaba bien. Había una solución. El establecimiento informó que todo fue un malentendido. Los clientes se apresuraron a entrar en la casa y el movimiento fue seguido por varios asistentes. El Ministerio de la Defensa Social informó que no habían de pronto personas alrededor de este lugar cometiendo estos delitos, sino que simplemente se debió a una equivocación. En un video que circula en las redes hay un malentendido o una falsa alarma por parte de los clientes. Cambiando de tema, según lo que han indicado algunos estudios, hay muchas ciudades en los Estados Unidos que han apoyado el hecho de que estén llevando a muchos inmigrantes que están esperando su condición que se pueda mejorar a otros lugares. Es decir, ellos no quieren cargar con la responsabilidad y también con la parte financiera que conlleva tener lugares en donde están recluidos estos inmigrantes. Según una encuesta de The Texas Politics Project de la Universidad de Texas, el 52% de la población aprueba el pago de transporte para enviar migrantes indocumentados a otros estados. El gobernador Greg Abbott comenzó a hacerlo en abril y lo seguía celebrando la semana pasada al anunciar el envío de más personas a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. Estamos enviando migrantes a su propio patio para pedirle a la administración Biden que haga su trabajo y asegure la frontera. La misma encuesta muestra que la medida ha sido apoyada principalmente por un 65% de los republicanos en el estado, pero apenas 1 de cada 10 demócratas. Un señor que era diabético se enfermó porque estaban ahí enfrente sin tener ayuda de nada. Y estaba un niño también que estaba enfermo y nadie les prestaba ayuda. El expresidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, dice que esos casos llevaron a su organización a costear los gastos de transporte de algunas de estas personas hacia ciudades de Texas. Y cerramos este bloque A de información con los cielos abiertos que ya podrían empezar este fin de semana. Después del anuncio de la reapertura fronteriza entre Venezuela y Colombia, ya Colombia empezó a vender tiquetes de forma directa hacia Caracas. Cielos abiertos entre Venezuela y Colombia después de una reunión por Zoom entre los ministros de transporte de ambos países para acelerar la normalización de los vuelos. Por medio de este mensaje en su cuenta de Twitter, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó que se reanudarán los vuelos comerciales entre las dos naciones como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Que podamos consolidar esta operación aérea con una visión estable y a largo plazo. La Aeronáutica Civil de Colombia sostiene que 3 aerolíneas ya tienen el aval de operación aérea para iniciar gradualmente con los vuelos desde el 26 de este mes. Reactivar la conectividad significa, por un lado, un acercamiento nuevamente a este pueblo hermano de comercio, de turismo, de poder volver a conectar las familias de un lado y otro. La noticia entre los ciudadanos venezolanos cayó con beneplácito. Para ellos significa un gran ahorro económico. Más que esto también ayuda también a lo que es el ingreso de uno, el bolsillo de uno, esas escalas, mientras más escalas es más caro. Bien sea, que uno puede venir directo desde Caracas a Bogotá y no tiene que irse a otro país para llegar a Colombia. Según la Aeronáutica Civil de Colombia, las aerolíneas calculan que serían de 16 a 20 los vuelos que tendrían semanales y gradualmente entre Colombia y Venezuela. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un hombre ayuda a pasajeros para que no se mojen. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Kuiman Tool Fest is back, this time with more than just tools. Shop amazing combo deals, spectacular discounts, and win awesome prizes from brands like Makita, Milwaukee, Toledo, and our very own Kuiman paint. An experience you don't want to miss. Visit our store on the 23rd, 24th, and 25th of September. Check out KuimanToolFest.com. Kuiman Tool Fest for your entire project. Visita Wind Creek Casinos y Hunga Sigur, onde a boa saúde está nos prioridade. Nos Clean Team sempre tem para assim limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na free play para jogar dentro do casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes van a ver unas imágenes de un héroe sin capa en Colombia, pues también se están registrando algunas lluvias y esto ha generado inundaciones y un conductor de un SITP ayudó como buen samaritano a los pasajeros. Uno de ellos, por ejemplo, se lo subió a tuta para poderlo pasar a la otra avenida. Se hizo viral un video de un conductor de un SITP que no dudó en mojarse los pies para cargar a tuta a algunos pasajeros luego de que se quedara varado en medio de un charco en Bogotá, en la capital colombiana. Según un medio, el buen samaritano se llama Albeiro Rayo. El conductor de este SITP cubría la ruta hacia el norte y no solo sorprendió a los pasajeros con su buena acción, también a la gente que transitaba por la zona. Más gente así debería existir. Buen gesto por parte del conductor. Veo esto y siento que aún hay esperanza en las personas. Un héroe sin capa fueron algunos de los muchos comentarios que dejaron en las redes sociales. Y todo porque hoy es viernes, les muestro a este colombiano que es el furor en Francia, específicamente en París, pues al lado de unos espacios tan reconocidos como es la Torre Eiffel. Este hombre vende sus mazorcas y sus morcillas, que son muy tradicionales en la comida típica colombiana, pues realmente ha sido un hit. Davidson Campo es un colombiano que causa sensación por estos días en las redes sociales al compartir sus videos de cómo sale adelante en Europa, específicamente en Francia, en donde vende mazorca y morcilla, nada más y nada menos que al pie de la Torre Eiffel. En su cuenta de TikTok, donde acumula ya más de 3.000 seguidores, se le ve uno de los videos en su puesto en el que ofrece mazorcas asadas y en otra grabación que se encuentra con una mujer que prepara la morcilla y que luego vende. Nos encontramos frente a la Torre Eiffel, acá en París. Soy de Colombia y esto es para las personas que a veces encuentran a alguien vendiendo un tinto o una arepa. Quiero decirles que esto tal vez es trabajo de muchas personas y la forma de llevar comida a sus casas, según manifestó. Davidson muestra que además de la morcilla, preparan papa cocida para acompañar la comida típica colombiana. Nos encontramos en otra faceta de nuestra vida, rebuscándonos la vida como todos los latinos que decidimos migrar a Europa. La señora las prepara y yo me encargo de venderlas, según anotó. En los comentarios, decenas de personas han pedido más información sobre cómo pueden hacer sus pedidos, pues es algo claro y es que dejó antojado a más de uno. Desde París, desde acá la Torre Eiffel, les habló mi niño. Bendiciones y muchos éxitos. Amén. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco, amigo, porque ya están a un día exactamente de que se lleve a cabo este Street Food Festival. Mañana 24 de septiembre es la cita para que vayamos a los parqueaderos de CMB en el Main Branch
y de esta forma disfrutar de este Street Food Festival, en donde cada persona va a poder, con no solamente 15 florincitos, obtener 2 tickets para comida, 2 tickets para bebida y un ticket para postre. Recuerden que todo este dinero recaudado va a ser para la Fundación en contra de la violencia relacional, así que estamos a un día de celebrar el aniversario número 60 con CMB. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad un peluquero que se ha vuelto tendencia en las redes sociales, específicamente de los Estados Unidos, pues él pinta a sus perritos como supuestos personajes del libro de la selva o también increíbles animales. Pues esto a pesar de que le ha generado un gran reconocimiento y son muchos sus clientes, sin embargo hay otra parte de la población que no está de acuerdo y le ha generado algunos problemas. Cuando quieran que una mascota haga parte de un libro de la selva, solo deben llamar a Gabriel Feitosa. Este talentoso estilista ha dedicado su vida a transformar peluditos en casi que cualquier animal de la jungla o de la literatura fantástica. Tiene su salón en San Diego, en California, en los Estados Unidos, y sus seguidores en las redes sociales se cuentan por miles. La creatividad, el cariño y, por supuesto, los productos saludables hacen parte del combo del éxito. Nada es lo que parece en el mundo de Feitosa. Lo cierto es que derrite corazones con cada resultado. Sin embargo, esto también le ha generado una cierta polémica, pues hay personas que no están de acuerdo en que tinturen el pelaje de los animalitos. Y vean estos jóvenes en la Argentina que se escabulleron para quedarse al interior de un supermercado durante horas de la noche y la madrugada. Estuvieron comiendo, jugando y disfrutando de este supermercado. Sin embargo, las autoridades se dieron cuenta y ahora deberán pagar todo lo que consumieron. Así, está pasando. En Argentina, 2 menores de edad se volvieron tendencia en las redes sociales luego de compartir su experiencia pasando la noche en un supermercado de forma ilegal, según indicó un diario. El joven, identificado como Valentín, ingresó al establecimiento en compañía de su amigo Ciro. Para realizar su cometido, los menores de edad se escondieron en una de las góndolas del local comercial, poniendo algunos objetos para no ser vistos por el personal de seguridad. En los clips registrados se puede observar cómo ambos juegan por todo el lugar, se montan en los carros de compras e incluso consumen alimentos del sitio. También fue posible evidenciar que los jóvenes se metieron a áreas en donde solo se les permite el ingreso a los empleados, y aunque su plan estaba saliendo a la perfección, cuando se encontraban en la zona de marketing, un guardia de la seguridad del supermercado se percató de la presencia, por lo que el adolescente rápidamente salió corriendo y se escondieron nuevamente en una de las góndolas. Horas más tarde, los jóvenes salieron del lugar, pues descubrieron que la policía los estaba buscando después de que los encargados del lugar dieran aviso a las autoridades. A pesar de que los involucrados en esta escena, pues a pesar de que pidieron disculpas, sin embargo, y que son menores de edad, se les abrió una causa por el delito de violación en domicilio, según lo indicaron. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con estas imágenes del amor eterno que tiene una persona que fue encontrada en un cementerio bailando al lado de la tumba, al parecer de un ser querido. Y es que sabemos que a pesar de que las personas fallecen, siempre queda un recuerdo en nuestro corazón. En el clip, el señor realizó los movimientos característicos de la cuenca, el baile nacional de Chile. Utilizando un pañuelo blanco, el hombre danzó y giró alrededor de la tumba, la cual estaba adornada con varias flores. Tras terminar de bailar, el señor se arrodilló y se despidió de su ser querido. ¿Se puede amar tanto? Cuando se ama una vez, jamás se vuelve a amar de la misma forma. Fueron algunos de los comentarios. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo el equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación que tenemos habitualmente en Telearuba. Nosotros nos volvemos a sintonizar el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.